personas, creo que 4 en total, por el delito de tráfico y comercialización de marihuana en la vecina ciudad. Se secuestró una cantidad importante de droga y además se secuestró dinero en efectivo y elementos, bueno, propios de la actividad del fraccionamiento de los de los vendedores de droga, ¿no? Lo que se dijo es que ha quedado anulada una de las bocas de expendio y que ha quedado neutralizada una organización narcocriminal que operaba en Villa Mercedes. Tengo comunicación con el doctor Cristian Rachid, que es el fiscal federal que condujo la investigación que se desarrolló durante varios meses. Doctor Rachid, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Mario, un gusto saludarlo, al equipo de la audiencia. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es la importancia de este procedimiento que se desarrolló y con los resultados que se han divulgado? Bueno, la importancia es poder haber subido un peldaño, ¿no? En lo que hablamos siempre, no quedarse solamente con bocas de expendio que cada vez son más y fácilmente reemplazables, sino llegar por lo menos hasta el proveedor de esa boca de expendio, que es lo que pasó aquí. Lo que nosotros detectamos, una organización que traía marihuana a mediana escala, en principio lo traía de Córdoba y luego en el último tiempo consiguió un proveedor en provincia de Buenos Aires. Este cargamento de casi 11 kilos de marihuana precisamente provenía de provincia de Buenos Aires. Esto da para continuar, por supuesto, la pesquisa. Hasta ahora lo que tenemos reconstruido es que se valió de la colaboración de un camión de la empresa de transporte El Libertador, que llevaba carga de mercadería en principio lícita, y dentro de la cabina el cargamento distribuido en 2 bolsos. Entonces se desarticula una fracción, aunque sea de esta cadena de comercialización. Un kiosco abastecido por este proveedor y a su vez al proveedor y el transportista que le prestó colaboración, que ese sí ya tiene actuación con proyección fuera de la provincia. Para hablar un poco de esto que se está hablando ahora, de cara a la inminente desfederalización de la provincia, ese eslabón de kiosco sería un caso típicamente provincial y el eslabón del transportista con proyección fuera de la provincia es un caso típicamente federal que debería trabajarse coordinadamente para permitir acceder a los 2 eslabones, ¿cierto? ¿Puede haber responsabilidad de la empresa transportista, que es una empresa muy conocida? Bueno, eso es lo que se tiene que analizar también. Todo indicaría que la colaboración fue prestada por el chofer, que está habilitado como tal, del camión, que aprovechando el itinerario con mercadería lícita, proveyó el medio de transporte para llevar la carga, pero todo esto requiere una profundización y por lo tanto el camión todavía sigue secuestrado. Es decir, que la droga venía en paquetes que no estaban identificados, digamos, como paquetería de la que reparte el Claro, camión. no, la droga venía separada y no confundida con la mercadería lícita. Ujú. La mercadería lícita eran bobinas de otro porte, en principio amparada con otra documentación, y la droga venía en los típicos panes o ladrillos que se usan con el transporte o comercio al por mayor o a mediana escala, pero separado de eso, ¿no? Pero lo que se analiza acá es eh, cuál es el destino y el itinerario de la carga lícita, si está amparada por documentación legal y si realmente no hay ninguna vinculación en cuanto ya no al chofer que está manejando en definitiva un vehículo ajeno, sino a quien tenga la disponibilidad de ese medio de transporte en las actividades de narcotráfico. Hasta ahora la responsabilidad está detectada y concentrada en el chofer que tenía a su disposición el camión para el concreto transporte que estaba llevando a cabo. Y es una de las personas que está detenida, uno de los 4 Exactamente, detenidos. exactamente, sí. Ujú. ¿Y cómo llegan, digamos, a establecer esta situación que les permite realizar a ustedes el procedimiento con este resultado? Bueno, fue una investigación que duró unos 8 meses aproximadamente. Por lo general comienza con la detección de las bocas de expendio y a partir de ahí se procura ver quién las abastece precisamente para esta visión estratégica que
que se recomienda, que es ir hacia arriba y no quedarse con el piso, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, en realidad, no era un proveedor exclusivo aparentemente de esa boca de expendio, ni sería el único. Es muy complejo y muy difícil de poder dar con una persona concreta porque las transacciones son difusas, múltiples y de toda la variedad que uno se le ocurra. Entonces, ponerle nombre y ubicar, y sobre todo ubicar el medio de transporte en el que se va a llevar el cargamento, que es totalmente variable. A veces una misma organización utiliza a propósito vehículos particulares prestados, a veces utilizan colectivos con el mecanismo de encomienda para reducir el riesgo de ser aprehendido, y a veces, como esto, se utiliza el camuflaje de un camión habilitado y con carga lícita. Entonces, esto implica combinación de inteligencia por redes y telefónicas junto con tareas de campo, y bueno, finalmente, entre todos los posibles intervinientes en la cadena con distintos roles, ya sea boca de expendio, transportista o cosas, se logró detectar esta persona, Nievas de apellido, que es el proveedor de la boca de expendio, y el día anterior se logró determinar que para esta particular remesa iba a utilizar la colaboración de este camión. Se los vio reunidos el día anterior a la remesa, el camionero, junto con el mismo camión que se utilizó para el transporte, con el organizador del transporte, cómo abordaron juntos el camión con una tercera persona y cómo al día siguiente retornaron. Después, por triangulación de antenas y demás, se trata de dar con el itinerario, porque hay muchos posibles puntos de ingreso a la provincia, y en este caso finalmente se lo esperaba por un punto de ingreso, pero luego se logró reconstruir que el camión venía por Nachel. Entonces ahí fue que se logró dar con el camión que había sido identificado el día anterior en esa reunión previa entre el organizador del transporte y el que prestaba el medio de transporte. Eso es básicamente y muy resumidamente. Esto dispara varias líneas más, por supuesto, que después la justicia federal ve estratégicamente y tratando de eficientizar recursos a dónde se van a trabajar. Si se continúan en el lugar donde se interceptó el transporte o se derivan a otra jurisdicción, porque acá las hay distintas involucradas, entre otras Córdoba y Buenos Aires. Entonces, pero todo eso es materia de profundización y bueno, es un trabajo de hormiga, no es muy rápido, pero es la forma de acceder a los eslabones, aunque sean, ya no hablamos de superiores, sino intermedios. Es decir, que esa es una de las derivaciones. La otra de las derivaciones del procedimiento es el hecho del narcomenudeo. Exactamente. Que, Ese sería un caso provincial en una provincia desfederalizada, ¿cierto? Que ya lo puede hacer la provincia. No, no, no. Ah, todavía no. Todavía no está operativo, todavía nosotros seguimos ocupándonos de todos los eslabones. Doctor, ¿lo puedo llevar a otro tema? Sí, por supuesto. Vinculado con su actuación y con sus investigaciones. He seguido todo lo que he podido la causa Balmaceda o la causa de las facturas truchas en que se ven involucrados pilotos de automovilismo y otras personas y empresarios conocidos aquí en el ámbito de San Luis, de fuera de San Luis. Sí. 9 provincias creo que son las que están, el origen, hay origen de personas de 9 provincias creo. ¿Cuál es el estado de la causa y cuál es el resultado de la investigación y del juicio hasta este momento según su criterio? Bueno, ya llevamos año y 3 meses creo de juicio, empezamos allá por noviembre de 2021 y la verdad que estamos muy satisfechos estamos por concluir la etapa de recepción de pruebas. Precisamente mañana sería la audiencia de cierre de la etapa probatoria que nos ha llevado más de un año de juicio. A nuestro modo de ver, estamos muy conformes, incluso más allá del resultado que tengamos, recordamos que son 25 imputados y que hay que resolver y analizar la responsabilidad y eventual sanción de cada uno, pero es un juicio que se ha llevado a cabo con código viejo, pero estándares acusatorios bastante actualizados, lo cual maximiza y permite mucho más calidad en la información que se introduce y en el ejercicio del derecho de defensa de las distintas partes. Los jueces han tenido una actitud totalmente equidistante,
solamente moderando el debate entre las partes. La Fiscalía ha sido la que ha sido el motor de todo esto que lleva de juicio, como corresponde, porque es la que tiene la carga de la prueba, y los defensores han podido controvertir. Esto ha durado tanto porque estamos hablando de evidencia extraída de más de 30 computadoras y más de 60 celulares, y otra tanta evidencia en papel, y cada una de esas cosas se ha analizado en detalle con los testigos correspondientes, que han sido más de 200, con análisis de cuestiones súper técnicas como son las que tienen que ver con la determinación de impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un juicio que ha producido una información de muchísima calidad, que ha podido ser controvertida y contradicha con mucha amplitud, que es lo que en definitiva hay que garantizar en un juicio. Y bueno, ahora nosotros estamos convencidos que hemos podido probarle al tribunal toda nuestra hipótesis, que esto era una asociación ilícita fiscal, quién era su jefe y cómo funcionaba, y qué rol cumplía cada una de las otras 24 personas. Por lo tanto, estamos a la espera de que se dé inicio a los alegatos. Seguramente comenzaremos nosotros, la Fiscalía. Nos llevará esto, calculamos, nos han pedido acotarnos, pero entendemos que esto debería llevar entre 4 y 5 audiencias con esa cantidad de personas y todo lo que hay que analizar y solicitar. Y bueno, ya estamos en la recta final. Doctor, el papel de Balmaceda, de César Ariel Balmaceda, y de otros corredores, de aquí de San Luis, por ejemplo, Han Abdalá, ¿él era el principal en toda esta organización o son una serie de organizaciones paralelas vinculadas? ¿Cómo es? No, la hipótesis, y que creemos que está aprobada, es que, por supuesto que hay distintas organizaciones que se dedican a esto con actuación en distintos puntos del país. La hipótesis es que en la que nosotros hemos reconstruido y detectado, Balmaceda era el jefe y organizador, porque de hecho en su oficina se centralizaba toda la operatoria esencial del delito, es decir, allí se tenía concentrada la información de todos los intermediarios, de todos los usuarios o clientes de la facturación apócrifa, y allí se determinaba cuántas comisiones se pagaban, a quién se pagaban y qué quedaba, cuáles eran los saldos entre intermediarios y jefe organizador. Y desde allí se creaban las empresas falsas, desde allí se inscribían y se manejaba en definitiva la facturación. Entonces, ahí claramente está la centralidad. Los intermediarios necesitaban de facturas claramente para comercializarlas con los usuarios, y esas facturas eran generadas y controladas en la oficina de Balmaceda, quien tenía todos los contactos que le permitían hacer eso. Por eso, Ahora, una organización notable, ¿no? sí, sí, De la gran verdad que prolijidad, ¿no? Ingeniería, digamos, para sí, sí, crear la porque organización. lo que pasa es que esto era un sistema de, como se sabe decir, de doble contabilidad en los casos en donde hay una actividad real. Bueno, este era un sistema de contabilidad pura y exclusivamente ilícita, informal, porque con semejante volumen, recordemos un poco los números, detectadas 65 usinas, aproximadamente usinas quiere decir contribuyentes que son falsos o que si existen no han realizado las operaciones que se le atribuyen, que son tanto sociedades, empresas o personas físicas humanas. Entonces tenemos mínimo detectado 65 y tenemos detectado que se facturó por estas usinas más de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de hace varios años. Claro, estamos hablando en el lapso entre 2015 y 2018. Y casi 3.000 usuarios, clientes, es decir, empresas o contribuyentes que tienen actividad real, que compraban esas usinas para descontarle esos impuestos. Y esto, como usted decía al principio, desperdigada esta actividad por varias provincias. Entonces, imagínense, para no perder plata, entre comillas, con la recaudación que esto implica, la ingeniería que hay que tener montada para saber qué se le dio a cada intermediario, qué pagó ese intermediario y qué está debiendo ese intermediario, recibir los pedidos de los usuarios, de los clientes, los reclamos, confeccionar documentación cuando a esos clientes les surgió una inspección de AFIP, tenían que tratar de salvar el trámite. Bueno,
Esto requería realmente una ingeniería, tenía el asesoramiento de 2 contadores que también forman parte de la organización, y a su vez todo un ejército de personas vulnerables que estaban dispuestas a prestar sus nombres para generar estos contribuyentes ficticios, ¿no? A mí lo que Entonces, me ha sí, impactado esencialmente ha sido, digamos, la dimensión de la organización de Balmaceda, ¿no? tal cual, sí. Y el hecho de que ustedes pudieron capturarle en los allanamientos un cúmulo de información que parece casi imposible de manejar, además por la complejidad que tiene y el nivel de detalles que tiene, ¿no? Sí, sí, esto es así. Cada intermediario tenía su planilla informática con los clientes, los usuarios que manejaba, con el número de cada comprobante comercializado, el monto total de esa factura, el IVA por esa factura y la comisión que se calculaba sobre ese IVA. Sí, es realmente una cosa notable. Y ahora la otra cuestión es que me ha llamado la atención en el desarrollo de las audiencias, que por ahí eran tediosas porque uno escuchaba a veces testimonios muy parecidos uno de Tal otro, cual, sí. es, digamos, cómo la AFIP también los tenía detectados y los va detectando, ¿no? Y va haciendo Esto, la tarea, digamos, de vinculación tal cual, de los esto distintos nace personajes. precisamente por esa tarea de AFIP, que es quien tiene toda la información en tiempo real. Sin esta detección y conexión que hicieron en el caso los distintos inspectores de AFIP que actuaron, no se podría haber hecho esta vinculación inicial. Acá actuaron tanto de región Mendoza como de región Neuquén, que fueron quienes también durante la investigación avisaron a AFIP Región Mendoza que veían cómo la región de AFIP Neuquén se inundaba de facturas que se determinaban que eran apócrifas y que circulaban entre todos los contribuyentes que estaban asentados ahí, y que casualmente todas estas estaban en la jurisdicción de la región Mendoza. Ujú. Entonces, conectando eso con la información que ya había en AFIP Mendoza y el circuito de estos corredores, que el círculo primero empezó por corredor, pero luego se amplió y comprende a empresarios y a otras personas. eh, Esto fue lo que permitió ir atando cabos y reconstruir, reconducir todo hacia la oficina de Balmaceda, que empezó aparentemente con un emprendimiento, entre comillas, en donde incluía en principio a su círculo íntimo, a sus Claro, su familiares. mamá, su hermana. Claro, exactamente. Entonces, cuando se ¿Y reconstruyó a que su todas papá esas también o personas no? sí, se vinculaban con empresas falsas, y se empezó a ver que aparecían nuevas empresas y que o por domicilios compartidos o por tener los mismos prestanombres para ser socios o directores o gerentes, bueno, todo en definitiva, como se dice, todos los caminos conducían a Roma, y el allanamiento confirmó eso, ¿cierto? Sí, está todo ese trabajo técnico, digamos, de la FIP, que es que por ahí impacta, porque dice qué nivel de información tiene cada uno de nosotros, la Sí, FIP. tal cual. Sí. Pero además el hecho de que un BOCOM, digamos, los corredores de automovilismo de la zona del Alto Valle de Río Negro, son los que andaban ofreciendo públicamente y a partir de ahí los captan, ¿no? A partir de ahí captan la pata de Río Negro, De Río manejada Negro. por Cristian Giuliano y compañía. Sí. Eh, pero, por su parte, eso es lo que tiene que ver con las autoridades de la regional Neuquén de AFIP. Pero, por su parte, en Mendoza ya habían identificado a Balmaceda y a otro círculo de empresas que usaban ahí. Lo que pasó es que en Neuquén reportaron como llamativo que en un periodo de tiempo había muchas empresas que se había determinado que eran ficticias, y todas en región Mendoza, que estaban colocando facturas en esa región, y después, bueno, al reportar eso, sin saber Neuquén que aquí ya se había detectado una posible usina a cargo de Balmaceda, se ve que coinciden las empresas que se detectaron en Neuquén con algunas de las que se sabía que manejaba Balmaceda acá. Entonces, a partir de ahí se va ampliando la base, se va ampliando el espectro, y después, de hecho, en los allanamientos, tanto de la oficina de Balmaceda como de este intermediario Giuliano,
se ven planillas en espejo, donde cada uno contabiliza lo que le debe al otro y lo que el otro le tiene que dar, Sí, con nombres y todo, ¿no? Entonces, ese trabajo de hormigas son 53 allanamientos realizados a lo largo y ancho del país, con todos los secuestros informáticos y de papel que se han ido viendo durante este más de año de audiencia, que permite establecer las conexiones y los integrantes y el rol que cada uno tuvo en esa asociación ilícita. Sí, es un caso realmente interesantísimo. Bueno, de manera tal que mañana se cierra la etapa probatoria. Es así, mañana terminamos con la prueba y ya el tribunal nos va a fijar directamente la audiencia para que comencemos a formalizar nuestra acusación. ¿Cómo se llama la presidenta del tribunal? La doctora María Carolina Pereira y el resto de los magistrados son de Mendoza, del Tribunales Orales Federales de Mendoza. Muchas gracias, doctor. Muchísimas Al gracias por contrario, atenderme. Disculpe el tiempo que le tomé. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitir difundir y bueno, saludos para todos y para la audiencia. Muchas gracias. El doctor Cristian Rachid, fiscal federal, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.